Vamos allá, me acompañan al segundo libro de Crónicas. Segundo de Crónicas en el capítulo 36. Desde el verso 11 dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ya no. Habían agotado la paciencia de Dios. No hubo remedio, al menos para esa generación pecadora. Hasta que subió la ira de Jehová. Esta frase, hermanos, amigos visitantes, muestra que la paciencia de Dios tiene un límite. Su ira subió en el sentido de que se completó el tiempo de la paciencia divina y no hubo ya remedio, del hebreo marpé, que significa cura, significa sanidad o medicina. Literalmente significa que ya no quedaba medicina para sanar. El pecado del pueblo se había vuelto tan profundo y repetido que ya no había posibilidad de restauración de la nación. Al menos en esa generación. La enfermedad espiritual era incurable por la dureza de su corazón. Tenían duro el corazón. Otro texto, Génesis 7, 13 al 16, otro mensaje de igual forma paralelo y en que ya no hay remedio. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Ya no había remedio. Ya no hubo remedio, ya no había más medicina para sanar a quienes no entraron en el arca. La paciencia de Dios había llegado a su límite. Pero falta un evento más, el juicio final. Aún hay tiempo de paciencia de Dios, aún hay esperanza. Apocalipsis 20, 12 al 15 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y lo más triste, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Imagínese estar usted ante Dios y no escuchar su nombre. Ya no habrá remedio, ya no habrá más medicina, porque habría pasado en la paciencia de Dios el tiempo de la gracia. Dios siempre nos advierte antes de ejecutar su juicio o sus juicios, pero llega el momento que el tiempo de gracia termina y el juicio comienza. Y es muy cierto,
Muy, muy cierto. Y entonces, hermanos, amigos visitantes, ya no habrá remedio, ya no habrá medicina. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? Apocalipsis 22 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El registro de cada uno, de los que obedecieron el Evangelio, de los que permanecieron fieles hasta la venida del Señor. Ahí estará, en ese libro. Es el registro más importante. En este mundo hay muchos libros de ciencia, leyes, de historia. En los cielos hay libros de las obras de cada uno de los hombres, pero también el libro de la vida. Este libro de la vida pues trasciende todos los tiempos. Un libro que se guarda en el cielo es este libro de la vida del Cordero. Es el testimonio de quien pertenecen verdaderamente a Dios. De los que pertenecen verdaderamente a Dios están ahí inscritos. En este libro no se escriben títulos, sino solamente nombres. No se anotan méritos, solamente vidas redimidas. El autor, pues, es el Cordero de Dios. Apocalipsis 13:8 se le llama así el libro de la vida del Cordero. Es el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto significa que el autor del libro es Jesucristo. Él no solo escribió el libro, Él lo selló con su sangre. Cada nombre inscrito allí es el fruto de su sacrificio en la cruz. Cuando Jesús murió, derramó sangre para borrar el pecado, pero también para escribir nombres en el cielo. Cada vez que el pecador se arrepiente, cada vez que sale de las aguas del bautismo, se inscribe su nombre. Pero todo depende de lo que haga en su vida después de eso. Si se borra o se mantiene escrito. El contenido del libro, pues, son los nombres de los redimidos, de los salvos. Filipenses 4:3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también los demás, dice, colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahí están registrados los nombres. La pregunta: ¿nuestros nombres estarán ahí? ¿Nuestros nombres están en ese libro? ¿Estamos seguros? Porque es cierto, viene una muerte y luego viene un juicio. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Dios no juzga por emociones, por apariencias o por favoritismo, sino con una justicia perfecta, dice Romanos 2:5 y 6. Él es justo. Sí, es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Cada vida será examinada, cada individuo, y lo que no esté cubierto por la sangre de Cristo, o quien no esté cubierto, quien no haya obedecido, quien no se haya mantenido fiel, quedará expuesto. El juicio de Dios no será injusto, es justo. Fuimos advertidos, sí. Es la manifestación, pues, final de su santidad y su verdad. Habrá terminado el tiempo de la gracia, de la misericordia. Ahora viene la justicia de Dios. El creyente, pues, debe vivir consciente que Dios juzga con justicia. Nada escapa de su mirada, no podemos escondernos. Esto no debe parecer terror, sino preocupación. Debemos preocuparnos por nuestras vidas, nuestros andar, nuestra conducta. Responsables, andemos en santidad, sabiendo
que daremos a Dios cuenta de nuestras acciones. A lo largo de la Escritura, el libro de la vida pues simboliza la lista de los redimidos por la fe en Cristo. Apocalipsis 21, 27 dice: solo entrarán en la nueva Jerusalén los que están escritos en el libro del Cordero, nadie más. Pero si su nombre no está escrito, hay otro destino. Cuando el pecador cree y se arrepiente, no solamente hay fiesta en los cielos, sino se escribe su nombre. Es una condición que no quisiéramos, hermanos, estar ante el juicio y no escuchar nuestro nombre. Será triste, pero es una realidad. Y el que no estuvo escrito ahí fue lanzado al lago de fuego. Esta frase del lago de fuego encierra una de las declaraciones más solemnes y aterradoras de toda la Biblia. Representa pues el juicio final de Dios. Es el juicio final de Dios, el momento en que toda humanidad comparece ante el trono. Todos ahí reunidos, grandes y pequeños, todas las naciones de pie ante el juez. Y donde no habrá apelaciones. No habrá excusas. No hay ya segundas oportunidades. El texto no describe un simple castigo temporal, no, ya es eterno, sino una separación eterna de la presencia de Dios. El lago de fuego simboliza pues el destino final del mal. No se trata de fuego literal, sino del dolor eterno de existir sin esperanza, sin luz y sin una comunión con el Creador. Cada palabra de esta frase pesa con la seriedad de la justicia divina. Fue lanzado, dice. No fue invitado a pasar cordialmente, no. Fue expulsado, fue lanzado. No fue por voluntad propia, sino que fue expulsado, fue arrojado. Esto refleja la autoridad del juicio de Dios y la impotencia del ser humano que no quiso arrepentirse, que no obedeció a Dios o que no perseveró en las cosas de Dios. ¿Cómo estamos caminando? Fue lanzado al lago, un lugar preparado, no improvisado, dice, preparado de antes. Dios tiene todo bajo control y el juicio no es un acto de rabia, sino una manifestación de justicia. ¿Por qué? Porque lo merecía el pecador. Porque fue advertido y no obedeció. Lago de fuego, dice, el fuego purifica y consume. Aquí representa la justicia que consume todo lo impuro, todo lo que se opone a la verdad y a la santidad. Y ahí quedará por toda la eternidad. No es un tiempo, no es un año, no son 100 años, no son 1000 años, no es 1.000.000 de años, es por toda una eternidad. El lago de fuego no fue preparado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Dice Mateo 25:41, pero aquel que voluntariamente se aparta de Dios y no recibe a Cristo como Salvador, se coloca en el mismo camino de condenación. Y ahí estará por toda una vida. El mensaje final de esta frase es una advertencia, hermanos, pero también una llamada urgente a la salvación. Mientras hay vida, sí hay oportunidad. Estamos en ese tiempo. La puerta está aún abierta, no se ha cerrado. Como en el arca, ¿verdad? Que Dios había cerrado la puerta. Como a la nación de Israel, que ya no había remedio. Y el Cordero todavía escribe nombres en ese libro. Como ya habíamos dicho, el lago de fuego es la representación de la muerte segunda.
es una condenación eterna. Apocalipsis 20:14 lo explica bien. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es la separación definitiva de Dios y la pérdida eterna de la comunión con Él. El juicio final no es un acto de crueldad. No. Es algo que se merece por no haber hecho las cosas o la voluntad de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando entonamos, hermanos, el himno, cuando ya se pase lista, todos con gozo cantamos, ¿verdad? Sí. A mi nombre yo feliz responderé. ¿Estamos seguros? No es para asustar, sino para meditar y preocuparse. ¿Estamos seguros? Apocalipsis 20:15 pues nos muestra el cuadro final ante Dios. Solo dos destinos, solamente dos destinos, vida eterna o muerte eterna. El libro de la vida es el registro de los redimidos, de aquellos que aceptaron y recibieron a Cristo como parte de su vida. Hoy el Señor nos da la oportunidad de escoger el lugar eterno. Tenemos la oportunidad de escoger el lugar eterno. Cristo pagó el precio para escribir nuestros nombres en ese libro. No tenemos por qué esperar el juicio final para comprobarlo. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La primera carta del apóstol Pedro dice, porque Dios es paciente. No retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para qué? Para que toda aquella persona tiene esa oportunidad. No quiere que nadie perezca, sino que todos acudan al arrepentimiento. No te retarda su promesa. Pero cada vez, hermano, estamos más cerca de este juicio. Es inminente, va a llegar. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. ¿Cuánto tiempo duró Noé construyendo el arca? 100 años. Los hombres tuvieron 100 años para poder arrepentirse. Pero comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que llegó el diluvio. Y esta historia se repite. La gente no quiere escuchar de Dios. El hombre no quiere arrepentirse o no quiere permanecer o perseverar hasta que venga Cristo y ya no habrá más oportunidades. Dios advierte al hombre antes de emitir un juicio. Acordémonos siempre de esto. Dios advierte al hombre antes de emitir sus juicios. Para concluir, Apocalipsis 20:15 pues nos muestra el cuadro final ante Dios. Solo dos destinos, hermanos. Solamente dos destinos. O vida eterna o muerte eterna. No hay nada en medio. O vida eterna al lado de Dios y los suyos, alabando a Dios cada día. O una condenación eterna. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué debemos hacer para asegurar la vida eterna? ¿Qué hacemos o qué debemos hacer? Hebreos 10, 35 y 36, hermano, nos da la respuesta. Lo estuvimos estudiando hace 2 jueves pasados. No perdáis pues vuestra confianza, no pierdas la fe en Dios, aférrate, es lo único que te va a salvar. No pierdas pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y recalqué esas palabras que son claves. No pierdas la confianza, no pierdas la fe en Dios. Porque tienen gran recompensa, grande premio, grande galardón, una corona. Porque es necesaria la paciencia, es necesario pues pasar por esto. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa, obtengas la vida eterna y finalmente puedas decir, aquí estoy, cuando escuches tu nombre. Cuando tu nombre esté inscrito en ese libro de la vida. Aquí estoy. De la forma en que estás viviendo ahora, le dije al hermano Barrera, esa pregunta que hizo usted en la mañana, esa cabe muy bien para el sermón de la tarde. De la forma que estás viviendo ahora, ¿estás seguro que tu nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Estamos seguros? Si es así, excelente, hermanos. Vamos por buen camino. Y si no, ya sabemos. No perdamos la confianza en Dios que tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia para que haciendo la voluntad de Dios obtengamos la promesa. Y decir, aquí estoy. Gracias hermanos por su atención. No es para asustarnos, sino para reflexionar en las cosas que estamos haciendo mal y enderezar nuestro camino. Y a los visitantes que estuvieron pendientes, es la invitación. Hay oportunidad todavía. Ya ha escuchado el mensaje, ha escuchado el Evangelio de Dios. Créalo, crea en el mensaje. Crea en la palabra de Dios y crea que Cristo es el Hijo de Dios. Y arrepiéntase de los pecados. Y confiese pues que Jesucristo es el Hijo de Dios y finalmente pida ser bautizado para que Dios le agregue a su iglesia y su nombre se inscriba ahí. Y finalmente, cuando estemos ante ese tribunal, ver nuestro nombre, escuchar nuestro nombre. Gracias, hermanos, por su atención. Vamos a estar puestos de pie y vamos a donar un himno de invitación. Dios me los bendiga.